Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Comenzar un nuevo año suele venir acompañado de muchas expectativas, nuevas metas, nuevas intenciones, nuevas promesas sobre cómo queremos trabajar mejor, decidir mejor o acompañar mejor a nuestros equipos. Aunque con frecuencia todo esto pasa en unas cuantas semanas y algo nos devuelve a lo de siempre. Ojo, no por falta de ganas, sino porque el día a día tiene una forma muy eficaz de empujarnos a viejos hábitos. En este primer episodio del nuevo año quiero invitarte a una conversación un tanto diferente. No hablaremos sobre el típico empezar con más fuerza ni con toda la actitud, sino sobre cómo traer tu mejor versión a tu trabajo cotidiano, incluso en medio de la presión, la incertidumbre y esos martes normales que no se sienten para nada inspiradores. Para ello, exploraremos ideas muy concretas que nos ayuden a cerrar la distancia entre el líder que sabes que puede ser y el que aparece en la realidad diaria. Y antes de comenzar, si este podcast te gusta y te aporta nuevas ideas, te invito a que nos sigas en la plataforma donde nos estés escuchando, nos dejes una calificación y que recomiendes ideas sobre liderazgo a alguien con quien compartas estos retos. Así podremos llegar a más personas y seguiremos creciendo esta comunidad. Y ahora sí, comencemos. Enero tiene algo particular. Cada inicio de año viene cargado de energía, de intención, de ganas de hacerlo distinto. Nos prometemos organizar mejor el tiempo, liderar con más claridad, tomar decisiones mejores, cuidar más al equipo y en general ser una versión mejor de nosotros mismos. Y durante unos días, a veces unas semanas, parece que lo logramos. Estamos más atentos, más presentes, más disciplinados. Sentimos que ahora sí, este año vamos con todo. Hasta que llega un martes cualquiera. Un martes lleno de pendientes, reuniones encimadas, correos urgentes, decisiones rápidas. Y sin darnos cuenta, regresamos a lo de siempre. A los mismos hábitos, a las mismas reacciones, a las mismas formas de trabajar y de liderar que juramos que esta vez iban a ser distintas. Aquí aparece un mito muy instalado. La idea de que mejorar como líderes depende principalmente de empezar con más fuerza, más motivación o más disciplina. Como si el problema fuera de arranque, de ganas, de voluntad. La realidad suele ser muy diferente. La mayoría de las personas no carecen ni de intención ni de capacidades. De hecho, saben muy bien cómo se ve ese tipo de trabajo que quieren hacer y el liderazgo que más admiran y quieren emular. Han leído libros, tomado cursos, escuchado podcasts, probablemente y pueden describir con bastante claridad cómo se ve un liderazgo más consciente, más humano, más efectivo. Entonces, el reto no está en saber qué hacer, está en sostenerlo cuando la presión aparece. Allí es donde empieza a sentirse una brecha silenciosa, esa distancia entre cómo lideramos cuando estamos en nuestro mejor momento y cómo lo hacemos la mayor parte del tiempo. Entre la versión reflexiva, abierta y clara y la versión reactiva, acelerada o defensiva que emerge cuando el contexto aprieta. Y cuidado, porque esto no se trata de hipocresía ni de falta de congruencia, se trata de algo mucho más humano. Bajo presión solemos regresar a lo familiar, a los patrones que nos han funcionado antes, a esas respuestas que aprendimos para cumplir, para quedar bien, para resolver rápido o para no equivocarnos. Por eso muchos inicios de año se sienten tan parecidos a los anteriores, no porque no queramos cambiar, sino porque no hemos puesto atención en aquello que realmente nos hace volver atrás. Y por eso empezar con todo, con toda la actitud, el ánimo, la motivación, suena muy bien. Sin embargo, empezar con más conciencia suele ser mucho más efectivo. Porque tal vez el verdadero reto no sea sostener la motivación de enero durante 12 meses. Tal vez el reto sea en realidad aprender a reconocer qué pasa dentro de nosotros mismos cuando dejamos de trabajar como queremos y empezamos a sacar las cosas como podemos. Si este año va a ser distinto, probablemente no será porque tengamos mejores propósitos, sino porque entendamos mejor qué nos hace perder de vista nuestra mejor versión y qué pequeñas decisiones cotidianas nos ayudan a traerla de vuelta, incluso y sobre todo en un martes cualquiera. Y para entender esto, primero necesitamos reconocer algo fundamental. No siempre lideramos desde nuestra mejor versión.
Si el reto no es empezar con más fuerza, sino entender qué nos hace volver a lo de siempre, entonces vale la pena detenernos en una distinción clave. No lideramos ni trabajamos igual todo el tiempo. Todos tenemos una versión nuestra que aparece cuando las condiciones son favorables, cuando estamos descansados, con espacio mental, con claridad de propósito. En esos momentos solemos escuchar mejor, decidir con más calma, comunicar con mayor intención. Somos más congruentes con el tipo de liderazgo que valoramos y buscamos. Ese es nuestro mejor yo como líderes, como compañeros de equipo, como personas. El problema es que esa versión no aparece de forma permanente. La mayor parte del tiempo actuamos desde lo que podríamos llamar nuestro yo típico, es decir, la forma habitual en la que reaccionamos, decidimos y nos relacionamos cuando el día avanza sin tregua. Y aquí es importante decir algo con claridad. El yo típico no es un mal yo, no es una versión defectuosa o incorrecta. Es una versión simplemente que se adapta a nuestra rutina. Es la forma en la que aprendimos a funcionar para responder a esas exigencias reales de todos los días. Cumplir, resolver, avanzar, protegernos del error o del conflicto. El reto surge cuando confundimos esa adaptación con nuestra identidad. Cuando creemos que esa manera automática de liderar somos nosotros, en lugar de reconocerla como una respuesta aprendida y automática que nos lleva a funcionar mejor. Muchas personas líderes pueden describir con precisión cómo se ven cuando están en su mejor momento y también reconocen casi con resignación que en la realidad casi nunca pueden sostener eso, como si su mejor versión fuera algo aspiracional, bonito, pero poco realista. Y ojo, que aquí hay una idea poderosa. Nadie opera desde su mejor versión todo el tiempo. Tampoco debería de hacerlo. El punto no es hacerlo siempre, sino reducir la distancia entre ambas versiones. Hacer que nuestra forma típica de actuar se parezca cada vez más a la forma en que nos desempeñamos cuando estamos en nuestro mejor momento. Esa brecha entre el mejor yo y el yo típico es donde se juega gran parte del impacto del liderazgo. No en esos momentos extraordinarios, sino en los cotidianos, en cómo reaccionamos cuando algo se descompone, cuando alguien nos cuestiona, cuando el tiempo no alcanza, cuando sentimos que perdemos el control. Y aquí vuelve a aparecer ese martes cualquiera, ese día normal en que no estamos inspirados, ni tranquilos, ni particularmente reflexivos, y así continuamos. Tal vez el trabajo más importante no sea diseñar una nueva versión ideal de nosotros mismos, sino observar con honestidad qué versión aparece cuando la presión entra al cuarto, porque allí es donde empieza la verdadera conversación sobre liderazgo, coherencia y crecimiento. Y es allí también donde la conversación se vuelve realmente interesante, porque reducir la distancia entre nuestro mejor yo y nuestro yo típico no ocurre por accidente. No basta con desearlo ni con recordarnos de vez en cuando cómo nos gustaría liderar. Cerrar esta brecha requiere algo más estructurado que podemos clasificar en 4 grandes principios. 1. Claridad sobre quién queremos ser. 2. Conciencia del sistema en el que operamos. 3. Una relación diferente con nuestro propio aprendizaje. Y por último, una disposición real a incomodarnos para cambiar. Dicho de otra forma, implica trabajar en varios frentes al mismo tiempo y no solo en nuestra intención personal. Y para ello, hoy vamos a explorar diferentes acciones para poder traer con mayor frecuencia nuestra mejor versión a nuestro día a día. Ojo, no como un ideal abstracto, sino como prácticas concretas que influyen en cómo decidimos, cómo gestionamos y cómo nos relacionamos con otros, especialmente cuando esa presión aparece. Y el primero de estos principios, decíamos, tiene que ver con identidad. ¿Alguna vez te has preguntado al servicio de qué estamos poniendo nuestra capacidad como líderes? Pues muy bien, descubrámoslo. Si ya hemos identificado una distancia entre nuestro mejor yo y nuestro yo típico, vale la pena preguntarnos algo más profundo. ¿Qué es lo que está guiando realmente nuestra forma de liderar en el día a día? Muchas personas desarrollan su carrera haciendo bien su trabajo. Son competentes, confiables, responden rápido, cumplen expectativas. Y en ese camino, casi sin darse cuenta, empiezan a recibir reconocimiento, estatus y mayor influencia. Desde afuera, todo parece ir bien. El problema es que ese progreso externo no siempre viene acompañado de una sensación interna de alineación. Hay líderes que logran resultados, cumplen objetivos y aún así sienten una especie de desgaste silencioso. No necesariamente están agotados por exceso de trabajo, sino por una desconexión más sutil. Hacen muchas cosas bien, aunque ya no tienen claro para qué las están haciendo. Aquí aparece una confusión frecuente. Pensar que un buen desempeño es solo hacer aquello para lo que somos buenos. Resolver, analizar, ejecutar, sostener. Y aunque esas capacidades importan, la pregunta clave no es solo qué tan competente soy, sino qué quiero
quiero que mi propia competencia, mis habilidades y mi esfuerzo construya día a día. Cuando no hacemos esa pausa, suele ocurrir algo predecible. Empezamos a trabajar para cumplir expectativas externas, para no decepcionar, para sostener una imagen, para responder a lo que el sistema premia. Y poco a poco, decisiones que en su momento fueron adaptativas se convierten en nuestro piloto automático. Entonces, el yo típico empieza a tener y ganar más espacio. No porque queramos alejarnos de nuestra mejor versión, sino porque estamos ocupados respondiendo, ajustándonos, sobreviviendo al ritmo que cada vez es más rápido. En ese punto, muchas personas confunden cansancio con falta de propósito. Piensan que necesitan vacaciones, un cambio de equipo o un nuevo reto. En realidad, lo que necesitan es revisar la conversación interna que está guiando sus decisiones. Necesitan volver a preguntarse, ¿para qué quiero liderar? ¿Qué quiero cuidar? ¿Qué quiero habilitar o transformar con mi rol? ¿A qué quiero decirle que sí? ¿Y a qué ya quiero decirle que no? Este es un ejercicio profundamente estratégico y práctico, porque cuando no tenemos claro al servicio de qué está nuestra capacidad, el contexto termina decidiéndolo por nosotros. Y entonces estamos siendo reactivos, no intencionales. Estamos ocupados, aunque no necesariamente alineados ni construyendo algo. Tal vez parte de reducir la brecha entre nuestro mejor yo y nuestro yo típico comienza aquí, reconociendo cuándo estamos liderando por inercia y cuándo estamos liderando por elección. Y con esto, ahora tenemos que movernos del plano interno a lo organizacional para explorar cómo sus sistemas, reglas no escritas y procesos influyen mucho más de lo que creemos en la versión de nosotros que termina apareciendo día a día. Ahí entra el segundo principio: aprender a relacionarnos con el sistema sin quedar atrapados por él. Hasta ahora hemos hablado de lo que ocurre dentro de nosotros, esa distancia entre nuestras versiones, la pérdida de la alineación, las decisiones que se vuelven automáticas. El siguiente paso es mirar hacia afuera, porque nadie existe en el vacío. Cada persona se desarrolla dentro de un sistema, una organización, una cultura, un conjunto de reglas formales y sobre todo informales. Y aunque solemos pensar que los sistemas cambian desde el liderazgo, muchas veces ocurre lo contrario. El sistema termina modelando la forma en que lideramos y viceversa, también puede ocurrir lo contrario. Algo que sucede con frecuencia es esto: las organizaciones dicen querer cambio, innovación, pensamiento crítico, aplauden el discurso, aunque en la práctica suelen premiar la continuidad, la armonía y la capacidad de no incomodar demasiado. Con el tiempo, las personas que lideran aprenden, a veces sin darse cuenta, que se puede cuestionar y que no, cuándo conviene hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Así empieza un desplazamiento sutil, de liderar desde el propósito a liderar desde la política, de actuar con intención a optimizar para encajar. Y aquí aparece una trampa peligrosa: confundir adaptación con madurez. Pensamos que callar es estratégico, que no mover demasiado las cosas es ser prudente, o que evitar ciertos temas es leer bien el contexto. Y aunque a veces eso es cierto, otras veces es simplemente miedo bien administrado. El reto no es adaptarse o no adaptarse. El reto es distinguir cuándo nos adaptamos para tener mejor impacto y mayores resultados y cuándo lo hacemos para proteger nuestra comodidad o nuestra imagen. Muchos patrones que vemos en las organizaciones, como reuniones donde nadie cuestiona, decisiones que se toman por inercia, problemas que se dejan para después, no tienen que ver con falta de inteligencia ni de ánimo, tienen que ver con líderes bien intencionados que aprendieron que salirse del guión tiene un costo emocional o político. Y aquí vuelve a aparecer el yo típico, ese que se activa cuando el entorno se siente riesgoso, ese que prefiere no incomodar, no exponerse, no ser el problema. Liderar en sistemas complejos requiere algo diferente: la capacidad para leer las reglas del juego sin quedar atrapados en ellas. Es decir, entender cómo funciona el sistema sin permitir que ese entendimiento apague nuestra responsabilidad de cuestionarlo e incluso de retar. Leer el sistema, adaptarse y navegarlo es parte del liderazgo. El riesgo aparece cuando esa adaptación se vuelve automática y deja de pasar por el filtro de la intención, cuando callamos no por estrategia sino por costumbre, cuando dejamos de cuestionar para no incomodar. Y aquí surge otra tensión clave, porque para cuestionar, para aprender, para abrir conversaciones diferentes, necesitamos algo que a muchos líderes les resulta cada vez más difícil: salir del modo de desempeño funcional y entrar en un modo aprendizaje. Ese es el tercer principio: decidir una y otra vez liderar desde la curiosidad más que desde la necesidad de parecer competente.
Cuando el sistema presiona y el contexto se vuelve incierto, es normal aferrarnos a lo que sabemos hacer bien. Entonces repetimos fórmulas conocidas. Queremos tomar el control con más fuerza. Dejamos de ver otras alternativas. No porque sea la mejor opción, sino porque es la más segura para nuestra identidad. Esto crea una tensión silenciosa. Aprender versus desempeñar. Aprender implica admitir que no sabemos, que estamos explorando, que podemos equivocarnos. Desempeñar implica mostrar dominio, control, solvencia. Y aunque ambas cosas son necesarias, solemos privilegiar la segunda justo cuando el aprendizaje es más importante y urgente. Al mismo tiempo, muchas veces confundimos habilidad con certeza. Se suele creer que liderar bien es tener respuestas, cuando en realidad, en contextos complejos, liderar bien suele comenzar por formular mejores preguntas. El problema es que preguntar nos expone. Exponerse para muchas personas que han construido su trayectoria a partir de su buen desempeño se siente riesgoso. Por eso, en muchos momentos de presión, el yo típico vuelve a aparecer. El que habla primero, el que resuelve rápido, el que evita mostrar dudas. Y todo eso no es falta de curiosidad, es protección. Proteger una imagen que ha funcionado durante años. Sin embargo, hay evidencia clara de que las personas y las organizaciones que aprenden de forma continua superan en el largo plazo a aquellas que solo optimizan su desempeño inmediato. Aprender no como acumulación de cursos, sino como postura frente a la realidad. Un cambio conocido es el giro cultural que impulsó Satya Nadella cuando asumió la dirección de Microsoft. Cambiar la mentalidad de sábelo todo por la de aprendiz constante no fue un tema de discurso, sino de comportamientos. Hacer visible la curiosidad, normalizar el error, valorar el proceso tanto como el resultado. Todo esto tiene implicaciones muy concretas en el día a día del liderazgo. Hay que preguntarnos, ¿desde dónde participamos en una reunión difícil? ¿Desde la necesidad de demostrar que sabemos o desde el interés genuino por entender mejor? Y atención, porque operar más tiempo en modo de aprendizaje no significa renunciar a la autoridad, significa ampliarla. Porque un líder que aprende en público da permiso a otros para pensar, proponer y experimentar. Y eso, con el tiempo, construye equipos más adaptables y más responsables. Porque aprender implica exponerse, implica aceptar que no sabemos todo, que estamos explorando y que podemos equivocarnos. Y aunque intelectualmente lo entendemos, emocionalmente no siempre lo toleramos bien. Especialmente cuando hemos construido nuestra trayectoria siendo, entre comillas, el que sabe, el que tiene todas las respuestas, el experto. Por eso, incluso cuando valoramos el aprendizaje, muchas veces nos detenemos justo antes de cambiar algo en serio, porque aprender cosas nuevas suele ser más fácil que soltar formas de ser que ya se volvieron parte de nuestra identidad. Y ahí aparece el cuarto principio, la disposición a incomodarnos para cambiar, no desde la radicalidad, sino desde pequeños estiramientos conscientes que amplifican quiénes podemos ser como líderes. Y si mientras escuchas este episodio te estás dando cuenta de que quieres ayudar a tu equipo a trabajar diferente, aunque el tiempo y la operación diaria lo hacen complicado, quiero contarte algo brevemente. En Ideas sobre Liderazgo diseñamos retos de liderazgo. Estos son microexperiencias de aprendizaje enfocadas en desarrollar habilidades específicas como toma de decisiones, comunicación, delegación o manejo de conflictos sin detener el trabajo diario. Nuestra metodología es muy concreta. 15 minutos al día durante 5 días. Prácticas breves y aplicables pensadas para integrarse a tu semana real, sin depender de horarios para reunir a todos y alineando lenguaje y herramientas para que los equipos trabajen con mayor efectividad. Si te interesa conocerlos, entra a nuestro sitio en www.campus.ideasobreliderazgo.com o escríbenos. Tal vez este sea un muy buen momento para convertir intención en nuevas prácticas. Y ahora sí, de regreso al tema. Fíjate que hasta aquí hemos hablado de intención, de sistemas y de aprendizaje. Falta entrar a uno de los terrenos más incómodos del liderazgo, el cambio personal. Porque aunque solemos hablar de transformación con naturalidad, en la práctica casi nadie disfruta atravesarla. Existe una situación muy humana que pocas veces hacemos conscientes. No sé si tú lo hayas hecho. Preferimos haber cambiado que estar cambiando. Es decir, nos gusta el resultado, pero no el proceso. Y en nuestra vida laboral, esto se vuelve aún más complejo, porque con los años no solo acumulamos experiencia, también acumulamos identidad. Nos volvemos reconocibles por aquello que hacemos bien: resolver, controlar, anticipar, mantener la calma, ser los que siempre pueden. El problema no es haber construido esa identidad, el problema es quedarnos atrapados en ella. Muchas de las conductas que hoy limitan nuestro impacto fueron en su momento estrategias muy efectivas. Nos ayudaron a crecer, a encajar, a ser valorados, pero con el tiempo esas estrategias se endurecen y pasan de ser recursos a convertirse
convertirse en reflejos automáticos. Cambiar entonces ya no se siente como aprender algo nuevo, sino como soltar una parte de quienes creemos que somos. Y eso genera resistencia, incluso miedo, porque cuestionar una identidad exitosa puede vivirse como traicionar el propio recorrido. Por eso, cuando hablamos de cambio en liderazgo, no hablamos solo de nuevas habilidades, hablamos de desaprender, de bajar el volumen a ciertos rasgos que han estado muy presentes en nosotros, sin eliminarnos, sino dejando de usarlos solamente en automático. Y aquí aparece una idea muy poderosa. Los líderes que evolucionan mejor se ven a sí mismos como prototipos en desarrollo, no como versiones terminadas. Entienden que crecer no es borrar el pasado, sino integrarlo con mayor conciencia. Y esa es la mentalidad de un aprendiz permanente. El cambio sostenible suele ocurrir en un espacio intermedio, en una zona de incomodidad manejable, no en transformaciones radicales de un día para otro, sino en pequeños estiramientos deliberados, en hacer algo apenas un poco más difícil de lo que nuestra costumbre permitiría, en tener una conversación que solemos evitar, en delegar algo que nos cuesta soltar, en escuchar sin intervenir de inmediato. Ese tipo de incomodidad no debilita al líder, lo fortalece, porque amplía su repertorio y reduce su dependencia de un solo modo de funcionar. Y por ello, traer nuestra mejor versión al nuevo año no significa reinventarnos por completo. Tal vez significa algo más sutil y profundo. Reconocer qué partes de nuestra forma de liderar ya cumplieron su función y permitirnos explorar con paciencia quién más podemos ser. Es más, quién queremos ser. Y con eso llegamos al punto clave del episodio. Sostener nuestra mejor versión no es cuestión de fuerza de voluntad ni de carisma. Es una práctica constante de conciencia, elección y ajuste. Y aquí vale la pena decirlo con claridad. Esa conciencia no ocurre solo desde la reflexión. También necesita espacios concretos para probar, practicar y ajustar en lo cotidiano. Por eso, si hoy estás buscando una forma práctica de desarrollar habilidades interpersonales en ti y tu equipo, sin detener la operación ni añadir más carga a tu agenda, te invito a conocer nuestros retos de liderazgo. Son microexperiencias de aprendizaje de 15 minutos al día durante 5 días, enfocadas en habilidades específicas y pensadas para integrarse realmente a tu vida diaria. Y bueno, con esto creo que podemos cerrar este episodio en el que hablamos de cómo reconocer y recorrer la distancia entre nuestro mejor yo y nuestro yo típico, de poner nuestro talento al servicio de algo que realmente importe, de no dejar que el sistema lidere por nosotros y de elegir el aprendizaje por encima de la apariencia, aceptando esas incomodidades necesarias para cambiar. Mi invitación para ti en este año que inicia es simple y práctica. Esta semana observa un momento en el que aparezca tu piloto automático y pregúntate qué versión de ti quieres elegir allí, en ese momento, en ese lugar. Recuerda que pequeños cambios son lo que nos dan esa oportunidad para generar grandes transformaciones. Y claro, si algo de este episodio resonó contigo, me encantará leerte. Comparte tu experiencia en redes sociales, en los comentarios del podcast o en nuestro correo que es hola@ideassobreliderazgo.com para que podamos continuar la conversación. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.